o sea, tendrías que explicarlo, tengo que explicarlo de las remesas, pero es lo mismo, o sea, es dinero que ya debió haber. Pues me estás diciendo como, güey, ¿cómo le hago para lavar dinero? ¿Los terrenos son deducibles de impuestos? Si quieres saber la respuesta, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar acerca de eso que también es importante para ti como inversionista y que considero se toca y no se toca mucho, y cuando se toca a lo mejor se tiene demasiado miedo, y realmente considero que el miedo viene de la desinformación. Hoy estamos en un episodio en el que vamos a hablar del tema de impuestos, del tema también de dinero, de como inversionista desde la parte contable, y para eso no estoy solo, traje a una verdadera experta, entre comillas, mi contadora personal, negrita, subrayado y todo lo demás. Está con nosotros directamente desde Querétaro, aquí en la ciudad de Mérida. Guille, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida seas a tu casa, a este podcast. Muy bien, la verdad es que para mí es un gusto venir de vacaciones a Mérida a disfrutar de lo bonito que es la ciudad, pero sobre todo es un gusto acompañar a un gran cliente, a un gran amigo, y sobre todo hablar de un tema que casi nunca se habla, justamente por el tema de sin miedo, o más bien tengo miedo al SAT, a los impuestos, al efecto fiscal. Cuando la gente compra un terreno, lo primero que le da miedo es, oye, ¿y si me van a estafar? ¿Y si va a ser fraude? Y después es, bueno, ya lo compré, ya tengo todo para mi terreno, ahora ¿cuál es el efecto fiscal o qué voy a hacer con él en mi contabilidad? Y sobre todo también me gustaría que nos pudieras compartir un poquito a qué se dedica Guille, porque sí inversionista, es muy probable que en TikTok la hayas visto, pero no solamente se encuentra en esa red, sino que en todos lados. Pero algo que me gusta mucho, que ella es una creadora de contenido que pues obviamente también comparte, y de hecho tiene ahí como una pequeña campaña, eslogan de Sin Miedo al SAT. Platícanos un poquito acerca de a lo que te dedicas, a lo que haces, ese tu objetivo, tu misión con WAL. Ok, de profesión soy contadora, tengo también un despacho contable en la ciudad de Querétaro que es Goal Contadores. Clientes tengo de toda la República, de todos colores, de todos tamaños. Realmente ofrecemos servicio a todos los clientes, desde emprendedores, pymes, empresas. Y como lo dijiste tú, yo tengo como ese objetivo de transmitirle a las personas toda la información respecto al SAT, porque incluso, por ejemplo, un emprendedor siempre es, oye, no me quiero dar de alta porque siento que los impuestos son muy caros o son muy difíciles. Eso pasaba antes porque casi no había información, o la información los contadores lo transmitían desde una forma muy técnica o muy complicada o súper cuadrada. ¿Cuál es mi objetivo? Explicarlo de una forma más sencilla, más amigable, que justamente las personas le pierdan el miedo al SAT. Bueno, y después de haber escuchado sus credenciales, ustedes se darán cuenta que pues al final del día, a mí algo que me gusta de Guille es que es una persona que no solamente nos comparte el contenido de manera digerida, sino que también es una profesional en lo que hace. Y vamos a adentrarnos de lo general a lo particular. Creo que una de las primeras cosas que me gustaría que pudiéramos platicar y abordar desde esta parte contable, desde esta parte del SAT, es la manera en la que adquirimos los terrenos. Hay obviamente mucha gente que nos está escuchando adquiere terrenos en preventa, que en una primera instancia, cuando adquieren el terreno, firman una promesa de compraventa. Llámese inversionista, de que tienes que tener en cuenta que la promesa de compraventa, incluso en algunos apartados, vas a ver que dicen depósitos en garantía. Esto tiene que ver también por cuestiones fiscales, que también se te protege a ti, para que al final hay derechos y obligaciones, y ese es otro episodio que podríamos hacer, pero se firma una promesa de compraventa en donde estamos dando depósitos en garantía y damos un enganche y damos pagos mensuales. Al final vamos a hablar del tema de los terrenos, las deducciones y tal vez cómo poder hacerlos deducibles, serán, no serán, pero en esta primera parte, antes de firmar esa escritura definitiva y de terminar de pagar mi terreno, en el tema de los impuestos, ¿qué cosas debo de tener en cuenta al momento de invertir y estar firmando una promesa de compraventa y estar haciendo los primeros pagos? Es una muy buena pregunta porque sobre todo un inversionista que quiere, primero investiga qué va a comprar, dónde lo va a comprar,
¿qué necesita para hacer la compra? Pues no solo es tener el dinero en la cuenta para hacer el enganche o el anticipo, es cuál va a ser el efecto fiscal. En este caso, lo primero que te deberías de preguntar es, ok, ¿de dónde voy a sacar el dinero? El dinero lo tengo en efectivo, el dinero lo tengo en una cuenta, voy a sacar un financiamiento para hacer la compra del terreno y después, ¿cuál va a ser el objetivo de ese terreno? ¿Lo quiero nada más porque voy a tener un terreno con mi inversión a un plazo de 15 años y ahí lo voy a dejar que se vaya agarrando plusvalía, o va a ser un terreno que necesito construir, desarrollar y vender? Dependiendo el objetivo que yo le quiera dar a ese terreno, va a tener ese efecto fiscal. Y sobre todo también dentro de esta parte, creo que una de las cosas para que nos pueda quedar mucho más claro y sobre todo contextualizando esta parte, cuando yo agarro, digo, tú has invertido en terrenos, yo he invertido en terrenos acá en Yucatán, yo he invertido también en terrenos acá en Ya Yucatán. invertimos con Jerry. Entonces, una de las cosas que me gustaría es, al ponernos esta cachucha de inversionistas, yo agarro y voy a dar un dinero, un enganche, pero voy a firmar la promesa de compraventa. En ese momento tengo que estar declarando impuestos. En este caso, al momento de tú tener que declarar impuestos, no es tanto porque tú estás haciendo la compra. Es como si en lugar de un terreno te compraras un coche o te compraras ropa. Realmente es un gasto. Todo va a partir sobre qué régimen tengo yo en mi contabilidad. ¿Y qué es un régimen fiscal? Es la clasificación en la que tú estás registrado ante el SAT. No es lo mismo un inversionista que, por ejemplo, esté trabajando en una empresa y esté en el régimen de sueldos y salarios porque solamente recibe un sueldo, a diferencia, por ejemplo, tú y yo, que tenemos una empresa, tenemos un negocio y estamos dados de alta en un régimen diferente, ya sea reciclo, régimen de actividad empresarial o súper diferente, una empresa que se dedica al tema de desarrollo, construcción y bienes raíces. Todo parte entonces saber primero bajo qué régimen estamos, si es que lo estamos, porque al final creo que también en esta parte esto me lleva a otra pregunta. ¿Y si yo todavía no estoy dado de alta ante el SAT? Y te la iba a hacer igual, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no estoy todavía dado de alta? Hay algunos que a lo mejor ya habrán ubicado, oye, soy asimilado, soy el tema de reciclo, actividad empresarial, lo que sea. Pero, ¿y esa parte de la población a lo mejor en la que todavía no está dada de alta y ya está invirtiendo o va a invertir? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer o qué En pasa? este caso, primero que nada, todos los mexicanos mayores de 18 años ya tendríamos que estar dados de alta en el SAT, no precisamente con un régimen ya asignado. Si, por ejemplo, quizá tú hayas tenido un caso, ¿no? De un chico que tiene, no sé, 25 años y está terminando, o 20, 25 años que está terminando la universidad y empezó a hacer sus primeras inversiones, ¿no? Pudiera ser el caso. Entonces, este chico que solamente está estudiando la prepa, por ejemplo, ¿de dónde está sacando dinero para comprar su terreno? Si el dinero viene de sus papás porque se lo regalaron, porque le dieron el dinero nada más y quiere hacer su primera inversión, pues realmente él tiene una situación fiscal sin obligaciones, pero el dinero viene de un donativo. Si el dinero viene de sus papás, no tiene por qué pagar impuestos. Entonces no tendríamos por qué preocuparnos, de hecho, ¿no? O sea, también quiero que acá vamos a hablar mucho a lo mejor y en algún punto también vamos a detenernos a aclarar esta parte respecto de cada una de las cosas. La idea es que salgas acá con claridad y no salgas asustado o asustada de la parte de la situación fiscal, pero quedamos que si tú no estás dado de alta con alguna obligación, o sea, de entrada probablemente ya estemos dado de alta, pero no con alguna obligación y no habría ningún inconveniente. ¿Estamos bien? ¿Estamos Sí, claros? es correcto. Súper. Entonces, lo siguiente, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me encuentro en el extranjero y de alguna manera, por alguna razón, no puedo venir aún a México? Y pues también estoy invirtiendo, estoy haciendo algo en el tema de lo del SAT. A lo mejor hace muchos años me fui de México, pero traigo en conexión todavía con familiares. Pasa lo mismo de la vez anterior, no debo de tener ningún problema. ¿Cómo puedo revisar a lo mejor si estoy dado de alta en el SAT? O sea, ¿qué sucede a lo mejor en esta hipótesis, en este caso? Porque la verdad es que hay varios inversionistas que tengo el honor de servir también, que se encuentran en otros países, llámese el país vecino Estados Unidos, llámese cualquier otro país que dicen, oye, chispas, a lo mejor ahorita
¿cómo le hago? ¿Tengo que estar en México? ¿No tengo que estar en México? ¿Tengo que ir a alguna embajada? ¿Tengo que ir a un consulado? ¿Qué hacen? Ahí realmente lo que le interesa al SAT es de dónde estás sacando el dinero para comprar ese terreno. Entonces, si tú eres un mexicano que se fue a trabajar de forma legal a Estados Unidos y dice, oye, ya tengo el capital para hacer inversiones en México, simplemente vas, pagas y ya. Se entiende que tú ya estás pagando impuestos por ese sueldo que tú estás recibiendo, ya sea en el extranjero, ya sea en México. De igual manera, si tú eres un extranjero que quiere comprar un terreno aquí en México, lo más probable es que ya estés pagando impuestos en el país que a ti te corresponde. Simplemente tú vas a hacer la transferencia aquí en México. Y en el otro supuesto que a lo mejor podríamos tener, en el caso de las remesas, vamos a tener en cuenta también, porque yo sé que hay muchos de ustedes que mandan remesas aquí a México. En esta parte no hay ningún problema, ¿no? Dentro de, o cómo funciona el tema de las ¿Cómo remesas. funcionan las remesas? Tienen un efecto de donativo o préstamo. Por ejemplo, si mi papá está en Estados Unidos y me manda dinero a mi Guille porque me quiere regalar un terreno, es eso, es un donativo y los donativos en línea recta no pagan impuestos. Padres, abuelos, hijos, nietos o esposos no pagan impuestos. Por el contrario, si yo tengo un primo en Estados Unidos y me dice, oye Guille, hazme el favor de ir a comprarme un terreno, yo te mando a ti el dinero, tú vas y lo pagas, realmente es como si me estuviera dando un préstamo, me está prestando dinero a mí para yo ir a pagar el dinero, pero en algún momento se lo voy a regresar. Los préstamos tampoco pagan impuestos, más bien es entender el por qué me está mandando, si es un donativo o si es un préstamo y realmente no tendría que pagar impuestos. Sí se declara ante el SAT, se informa, pero no hay que pagar impuestos. Y ahí es donde me empieza a gustar el tema de la contabilidad, porque así como en el tema de las inversiones, que existen estrategias para invertir y no solamente conseguir un terrenito, porque sí, es también en el tema de la contabilidad. Recuerden acá, obviamente lo que quiero, estamos platicando de varios temas, varias hipótesis, pero de acuerdo a tu caso particular, es la estrategia que vamos a poder dar. Tal vez hayan cosas que en este episodio pues no puedan terminar siendo contestadas porque cada uno de ustedes tiene una situación particular, un servidor también, Guille también. Entonces, al final esto es como dejarles un poquito sobre la mesa, sobre todo el tema de, a ti te estoy hablando, a ti que te preocupas por el tema de tu contabilidad, si vas a hacer un pago, un enganche, a ti este episodio es para ti y para todos los demás. Pero sobre todo para la gente que a veces es como que le tiene miedo al SAT. O A mí sea, me pasó en una asesoría de un chico, lo recuerdo mucho, porque me decía, oye, yo estoy en Estados Unidos y yo le mando dinero a mi mamá, pues porque estoy construyendo y quiero comprar terrenos y quiero hacer inversiones. Y yo no sé quién estaba más preocupado, si él, si la mamá o quién iba a recibir al final el dinero. Y ahí fue en una asesoría uno a uno, fue lo que le expliqué, oye, tú no tienes ningún inconveniente porque la transferencia que le estás haciendo a tu mamá es un donativo, tu mamá no tiene por qué pagar impuestos, pero sí era una cantidad considerable. ¿Qué es lo que se hace ahí? Por ejemplo, un contrato de donativo, se declara ante el SAT y ya no había ningún inconveniente y ellos pueden seguir haciendo las operaciones. Lo que mencionabas, por ejemplo, si no fue en línea recta, porque no fue tu mamá y fue con otro familiar, fue con un amigo, en todo caso sería un contrato de préstamo. Nada más es darle formalidad. al hacer una estrategia fiscal, ¿puedo hacerla después de haber hecho el acto, después de haber hecho el tema del pago? Digo, la realidad también te voy a ser muy honesto, a lo mejor ya pagué ahorita y es como de, Sí, ya le porque me mandé el dices, oye, dinero o algo así. oye, contratos de donativos y lo demás, entonces ya ves que a lo mejor es como, espérate, ¿y en qué momento? ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Después? Podemos hacerlo después, ¿no? Sí, se puede hacer después. O sea, hay gente que es como muy precavida y dice, oye, tengo esta idea de negocio o tengo pensado invertir en Yucatán, ¿qué tengo que hacer antes de? ¿A quién le puedo mandar el dinero? Y es como, ok, se hace paso uno, paso dos, primero haces tu contrato, definimos el monto y ya después haces la compra. Hay gente que no es tan preventiva y dice, oye, pues ya le di el dinero a mi mamá, ¿qué hago? Nada más se va con el notario, se reflejan todas las transacciones que tú le hiciste a tu mamá, se hace el documento y listo. No pasa nada si lo vemos después. Ahora, justo mencionaste lo del tema del notario y eso es lo que queríamos también platicar. Vamos a retomar el tema de que firmamos una promesa de compraventa cuando invertimos. Estamos hablando del caso de Yucatán, pero a lo mejor también en varias partes de México se da esta situación, sobre todo en el tema de las preventas inmobiliarias. Yo agarro y estoy pagando, estoy dando esos depósitos en garantía, termino de pagar y voy a firmar mi escritura definitiva. Ya terminé de pagar el terreno y ahora sí, voy ante notario a firmar.
Una de las obligaciones del notario, porque el notario es un obligado solidario ante el SAT, es casi, casi, o sea, es como el compinche, el socio Sí, es el mero del mero. SAT. El SAT es el mero mero. Los notarios son como los Son vigilantes hoy vigilantes. por hoy. Digo con todo respeto a los notarios, sino que al final es una labor que hacen ellos de expedir el CFDI. Que el CFDI, ¿qué es realmente el CFDI? Y es que es como esa abreviación que no sabemos a qué nos están diciendo, ¿no? CFDI es comprobante fiscal digital por internet, o en otras palabras es la factura, lo que nosotros conocemos como la simple factura. Pero sí, los notarios al final están muy relacionados en temas del SAT y ellos son los que le van a dar validez a la operación. Antes solamente se necesitaba la escritura y eso era como que lo que le dábamos total fe y confianza. Hoy también el notario se encarga de emitir un CFDI. Estamos hablando para el caso de bienes raíces y ese CFDI es lo que va a comprobar tu adquisición. Por eso es muy importante que pidamos ese CFDI. No solamente esperemos a que el notario lo vaya a poner, pero eso es hasta el momento de hacer la escritura definitiva. Antes no es posible, lo que me lleva a otra pregunta. Entonces, mientras estoy pagando el terreno, si al final en la escritura me van a dar el comprobante fiscal digital, la factura, antes tengo que estar declarando impuestos de esos pagos que estoy haciendo. No, porque al final lo que tú declaras ante el SAT principalmente son tus ingresos. Si tú recibes ingresos porque eres emprendedor o porque recibes un salario, en el momento en que lo vas declarando es al momento de tú recibir el dinero. Ya en que te lo gastes, no se informa esa parte ante el SAT o no tiene un efecto como tal. Si ahorita vamos a ver los efectos fiscales de tu terreno, pero realmente ahí no tienes ningún inconveniente. El CFDI se va a emitir hasta el momento en el que ya terminaste de hacer los pagos, hasta el momento en el que ya tienes la escritura, y el notario tiene esa función. El notario va a expedir ese CFDI y al notario es a quien le tenemos que informar qué objetivo tiene ese terreno, si lo voy a hacer deducible, si no lo voy a hacer deducible, para que el notario lo defina en el CFDI también. Que era una de las cosas que platicábamos antes de entrar al tema del podcast, pero básicamente los notarios pues saben su chamba, ellos van a agarrar y te van a poner, te van a expedir. Nada más a mí me sucedió en alguna escrituración que nada más le tuve que hablar al notario y decirle, oye, mándame por correo el CFDI porque no lo vi en la escritura, pero no quiere decir que no lo hayan hecho. Entonces te lo mandan por correo y tú ya lo tienes, porque eso te va a comprobar el valor de tu terreno. Yo ahí sí recalco mucho porque ¿qué sucede? Ok, está todo bonito, tú agarras y no lo pides. Hazte cuenta que no pediste tu CFDI, que no pediste el tema de tu comprobante de adquisición, de cuánto te costó el terreno. Tú puedes tener tus escrituras, Pero pero tus escrituras no van a servir. No, o sea, en el efecto fiscal, realmente, es que hace mucho tiempo, te hablo de 2010, 2012, que ahí sí se utilizaba la escritura, pero a partir del 2012, 2014 más o menos, ya se utiliza el sí. CFDI y mucha gente no lo conoce, mucha gente no le da la importancia y dicen, ya tengo la escritura, entonces no se lo pido al notario. No, y es que a mí me tocó esa transición en la notaría. O sea, yo estaba en la notaría cuando no se usaba el CFDI, cuando se empezó a usar el CFDI, y era una chambota, porque al final tú con tu escritura, como para desglosar un poquito, no salirnos de tema porque es dentro del tema. Tú con tu escritura comprobabas cuánto te costó el terreno. Estamos hablando de que imagínate que compraste con Jerry en uno de sus desarrollos, estás pagando el terreno, terminas de pagar, haces tu escritura, pero lo quieres vender. Ahí es donde a lo mejor en ese futuro es donde también el CFDI se vuelve importante, porque al final tú vas a agarrar y es como de, ok, a mí me costó 390,000 pesos el terreno. Ah, padre. A ver, dame el CFDI junto con la escritura. Solo tengo la escritura. Entonces te costó 0 pesos Exacto. porque no puedes comprobarme la adquisición. Y el problema está que si tú agarras y se lo vendes a Juanito, tu terreno, en 450, 500,000 pesos, él a lo mejor No, va a no vas decir, a demostrar cuánto te costó. exacto, y él a lo mejor va a decir, no, pues ¿sabes qué? Yo quiero que parezca 500,000 pesos. ¿Y qué sucede? Pues cero tu terreno Sí, de adquisición, 500,000. de ¿Cuánto utilidad. sería tu utilidad y qué tendrías que pagar? Sí, ahí, por ejemplo, en la utilidad se puede llegar a pagar un impuesto de hasta el 30-35%. Entonces,
al final son problemas del futuro, que si hoy no vemos, por eso a veces sí es importante la prevención, pero si hoy no cuidamos esos detalles de pedir un CFDI, al momento de la venta vas a decir, chin, ¿y ahora cómo compruebo ese gasto? Es muy importante, por eso es comprobante fiscal. Y ese comprobante va a existir en contabilidad todo el tiempo, y es digital, no se borra, no se destruye, no nada. Es súper importante y es al momento de hacerla, o sea, ya tener tu escritura y tener el CFDI, porque el notario desglosa cuánto te costó, la forma de pago, qué efecto fiscal va a tener. Ese documento vale oro. En la preventa, no te preocupes por el tema fiscal, el tema de declarar impuestos. En la venta, o sea, cuando termines de pagar tu terreno, pide tu CFDI y en tu posterior venta, ya el Sí, día de sí, porque mañana, pues ese CFDI te va a servir. los terrenos solamente pagan impuestos al momento de venderse cuando generan esa utilidad. Pero si tú no demuestras lo que te costó, pues la utilidad es de este tamaño. Y el impuesto que estamos hablando muchas veces, digo, entre otros podrían ser, es el tema del ISR, ¿ok? Por eso te estoy diciendo, si tú no comprobaste con tu CFDI Sí, y ese es 0 y carito. 500,000 pesos en ese ejemplo, tu utilidad es 500,000 pesos y de ISR te vas a pagar un buen dinero por no haber pedido el CFDI. Entonces, pero eso es hasta el momento de la venta, de terminar Sí, de sí. pagar tu Problemas terreno. del futuro. Exacto. Ahora, dentro de esto también hablando de los impuestos, eh, el tema del IVA, o sea, la verdad es que yo sí creo que también, de entrada que pagamos IVA y lo demás, y a veces yo no me complico la vida, nada más es como Guille y con su equipo, Guille, por favor, ayuda, es como las etiqueto cada final de mes, pero un terreno paga IVA. No, los terrenos, así como la casa habitación, casas, departamentos, están exentos de IVA. El único impuesto que se pagaría por la venta de sería ISR, que es impuesto sobre la renta, pero el IVA no aplica, es exento. Entonces, igual pasa mucho, por ejemplo, si Jerry en su contabilidad, Jerry está pagando IVA y se compra un terreno para hacerlo deducible en el mejor de los casos, pues el IVA no va a tener ningún efecto fiscal, no te va a ayudar en temas del IVA. En ISR puede ser deducible, en IVA jamás, porque los terrenos son exentos. Y además, aquí nada más también en algunos estados, porque sé que a lo mejor hay personas que van a decir, oye, pero a lo mejor en mi estado se paga el impuesto cedular. Se agregaría también el tema de, o sea, si paga ISR, paga impuesto cedular en los estados que se paga impuesto cedular. Por ejemplo, acá en Yucatán se paga el impuesto cedular. Entonces, nada más para tener en cuenta también. Ahora, y está muy interesante, el tema de que no haya el tema de IVA. Quiero que entremos, y ya para también ir cerrando, porque este es un primer episodio, igual y el próximo puede ser en Querétaro. Aquí en este punto quiero que nos detengamos y aquí quiero pedirte dos cosas. La primera, si tú acabas de llegar porque te pareció interesante el tema el tema de los impuestos en los terrenos y lo demás, suscríbete al canal. Si te interesan bienes raíces, si te interesa estar bien informado y sobre todo también adquirir un terreno aquí en Yucatán, no te voy a decir que tengo los mejores, pero sí te voy a decir que tengo los que jurídicamente están al 100%. Y te voy a decir por qué no te digo que tengo los mejores, porque para decirte que tengo el mejor para ti, primero tengo que saber qué es lo que tú quieres. Y eso sí es lo que hago muy bien. Preguntarte, asesorarte, consultarte y decirte si tengo algo que tú tienes o tal vez puede ser que no lo tenga. Si tú quieres algo así, aquí van a salir las redes sociales, Instagram, en Facebook, en todos lados, le picas y llegas con nosotros y te puedo apoyar. Y la segunda es que nos dejes tu comentario de a lo mejor hay algo que se nos está yendo. Ya vamos a cerrar el episodio. Hay algo, a lo mejor alguna duda tuya que tengas, déjamela acá para que al final podamos irla contestando, a lo mejor por medio de Reels, por medio de algo. El contenido ese es lo que nos gusta, ¿ok? Y también, ahorita al final, te vamos a dejar las redes sociales de Guille porque ella ahí habla sobre todo el tema de los impuestos y todo para no tenerle miedo al SAT, ¿ok? El SAT es nuestro amigo. SAT, escuchando. Y yo, es nuestro amigo. Ahora, hablábamos también de que a lo mejor hay la posibilidad de que los terrenos pudieran ser deducibles. Y me acuerdo que cuando habíamos hablado desde el principio en el tema de, oye, pues ajá, yo estoy comprando terrenos también, porque al final no solo comercializo los terrenos, sino que también invierto en ellos, porque no comercializo nada que no esté dispuesto a comprar. Entonces me acuerdo que te decía de, oye, pues vamos a hacerlo deducible y cuántos terrenos me tengo que comprar y lo demás, pero me dijiste como la parte esta de, sí, un terreno es deducible, pero
¿Cuándo? Exacto. Y es que al final todo mundo quiere invertir en terrenos, todo mundo quiere invertir su dinero, porque al final lo más normal es que si nosotros movemos nuestro dinero, lo gastamos, lo invertimos, pues el sentido común sería que estoy pagando menos impuestos. Entonces, igual, vamos a partir primero de en qué régimen estoy dado de alta en el SAT, cuáles son mis actividades y mis obligaciones para ver si puedo o no hacer deducible este terreno. Primero de cajón, todos aquellos que únicamente reciban ingresos por sueldos, por un salario, su terreno no va a tener ningún efecto fiscal. Ellos pueden tener ciertas deducciones, que son las deducciones personales, pero ahí no entran los terrenos. Si únicamente recibes un ingreso por sueldos, qué bueno que tengas tu CFDI, la escritura de tu terreno, qué bueno que estás haciendo inversiones, pero no te va a funcionar. Después entran aquellos que son emprendedores o empresarios. Yo, por ejemplo, Guille, yo tengo un despacho contable, estoy dada de alta como contadora, pero pues realmente yo no me dedico al tema de los bienes raíces. Yo no podría hacer deducible la compra de mi terreno. ¿Por qué? Porque mi actividad no es esa. Yo tengo una actividad profesional de contabilidad al 100%. Soy 100% contadora. A mi negocio le va muy bien, al final del año tengo dinero y te digo, oye Jerry, quiero comprarme un terreno porque pues tengo dinero en mi cuenta bancaria. Me vas a decir, sí, perfecto, voy a tener mi escritura, voy a tener un CFDI, pero no tiene un efecto fiscal para mí porque yo solamente quiero mi terrenito en la playa con vista al mar, ¿no? Tan. No va a tener un efecto fiscal, no va a ser deducible para mí. Para alguien que se dedique al tema de construcción, desarrollo, tema de bienes raíces, ahí sí, pero al menos tiene que comprobar que recibe ingresos por esa actividad en un 85%. Un error muy común es, no sé, un restaurantero que tenga una cadena de restaurantes y dice, oye Guille, para pagar menos impuestos me voy a comprar un terreno, dejar mi cuenta en ceros, gastarme todo, me voy a comprar un terreno y en su momento voy a construir un restaurante, ¿no? Podría ser algo normal. Quiero mi restaurante frente al mar. Ah, ok, perfecto, te compras tu terreno, pero ese terreno pues realmente tú no te dedicas a la parte de bienes raíces, tú tienes un restaurante. Por lo tanto, igual, el terreno no va a ser deducible porque tu ingreso viene por la venta de comida de un restaurante. Ese terreno contablemente se registra como una inversión. Al final está ahí el dinero y lo que va a generar es plusvalía. Los terrenos no se desgastan, los terrenos no pierden su valor, es la ventaja de los terrenos. Entonces, todo va a tener un efecto fiscal. Hay mucha publicidad sobre cómo hacerlos deducibles, pero la verdad sí se puede bajo ciertas cláusulas y son muy específicas. Yo creo que la más difícil es cumplir el 85% de tu actividad bajo ese rubro. Por eso es muy normal que cuando ya te dedicas al tema de los bienes raíces o quieres hacer un efecto deducible en tu terreno, crees una empresa que se dedica a eso o que expandas tus actividades. Y creo que también ahí hay que ser muy claros y muy honestos, inversionistas. Muchas veces a lo mejor queremos este terrenito que voy a comprar y dentro de 3 años no voy a hacer una inversión, quiero deducirlo. Como que todo queremos deducir y buscarle la manera y lo demás. Hay cosas que si tú pones en la mesa y valoras, oye, pues yo digo, yo todavía por el régimen fiscal en el que estoy, yo todavía no deduzco los terrenos, pero, y al final el 100% de mis ingresos viene del tema de bienes raíces, pero por el régimen fiscal en el que estoy, el día de mañana, creando el tema de la persona moral, muy seguramente van a entrar ahí. Entonces yo siempre valoro, oye, pues voy a meter 1, 2 terrenos. ¿Cuánto voy a deducir por ese terreno también? O sea, al final creo que eso es lo que no nos detenemos a analizar. Y sí, en las redes sociales te vas a poder encontrar mucho clickbait de los terrenos son deducibles. De hecho, estoy casi seguro que este podcast va a tener algo así en la portada. Cómo hacer tu terreno deducible o algo así. Pero sí hay una manera, queremos que sepas que hay una manera, pero a veces no es la manera, la mejor manera o lo que nos conviene más a nosotros, porque volvemos a lo mismo, la situación en la que queremos o la estrategia que queremos utilizar No, y también. al final mucha gente compra un terreno y no siempre es por un tema de hacer negocio con ese terreno. Es como, ok, quiero que forme parte de mi patrimonio y ahí voy a construir mi casa de playa o después voy a construir una casa o un departamento y lo voy a rentar o lo voy a hacer Airbnb. Entonces, si al final tú te quedas con el terreno y la construcción,
podrás hacer deducible la construcción en su momento, pero el terreno no va a jugar para la parte de impuestos. Sí, aquí sí es muy importante que desde un inicio, de manera preventiva, tomes una asesoría, hables con tu asesor fiscal, con tu contador y veas el efecto fiscal que tiene. Si tú nada más quieres comprar tu terreno en la playa con vista al mar y ahí dejarlo como parte de tu patrimonio, no va a tener un efecto fiscal. Lo tendrías que construir, desarrollar y vender para que lo puedas hacer deducible. Y de alguna manera también al final, ya ven, por eso me gusta también como siempre, créanme que cuando yo les platico mucho de las cosas contables es porque ya tuve esa asesoría con Guille de 3 horas para poder explicarles algo, porque sí me gusta mucho esa parte, considero que necesitamos ser muy responsables nosotros los asesores inmobiliarios con ustedes los clientes, o sea, poder contarles todo, me explico, poder hablarles absolutamente de todos los ángulos para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, el episodio le dije, Guille, por favor, yo sé que estás de vacaciones, pero necesito, ya hasta le llevé al club de playa y todo lo demás. Ya vimos sus inversiones. Necesito nada más que podamos compartir un poco acerca de esta situación. Y por último, para ya poder terminar este episodio, me gustaría, hay muchas personas que a lo mejor al día de hoy hacen los pagos. Un ejemplo, yo estoy pagándole el terreno a mi hijo o algo así y está saliendo el dinero de mi cuenta, pero pues a lo mejor el día de mañana quiero, o sea, pues ponerlo a nombre de mi hijo, pero pues yo hice el tema de En los pagos. los pagos. En las promesas de compraventa, se estipula una cesión de derechos en donde, o sea, a ver, jurídicamente se puede realizar, ¿ok? Yo estoy pagando y te lo cedo a ti. Pero en el tema contable, ¿qué pasa si de alguna manera estoy pagando y quiero ponerlo a nombre de alguien más? Ok, bueno, primero, antes de que se me olvide, en los comentarios les vamos a dejar los requisitos de en qué casos sí sería un terreno deducible para que tengan ahí la lista. Son 5 o 6 puntos específicos para que lo tomen en cuenta. Y en el caso de la cesión de derechos, sí es posible y de hecho es muy normal que, por ejemplo, tu mamá te diga, oye, de regalo de cumpleaños te voy a regalar tu terrenito en Yucatán, ¿no? Ah, ok, padrísimo. Entonces, ¿qué vas a estar haciendo tú? Pagos a cuenta del terreno, pero quien al final va a tener la escritura y todo, pues va a ser el hijo, ¿no? Ahí pasa lo mismo, es una donación. Tu mamá te está regalando, te está donando el dinero, o en este caso te está donando el terreno. Y eso sí es muy importante que se declare ante el SAT, que tú estás recibiendo una donación, ya sea en dinero o en especie, que sería el terreno, pero el declarar esa parte del dinero no quiere decir que vas a pagar impuestos. No se tienen que pagar impuestos en esa cesión de derecho, siempre y cuando sea en línea recta, porque es un donativo. Ahí no tendrías ningún inconveniente. En caso de que la cesión de derechos no fuera en línea recta y de alguna manera sea a lo mejor oye, tuve un problema, no pude terminar a lo mejor de pagar el terreno y hago cuando hacen el famoso traspaso, a lo mejor en el tema de la cesión de derechos, repito, jurídicamente es viable, se puede hacer la cesión de derecho, pero ¿qué tendríamos en este caso? ¿Qué tendríamos que hacer en caso que no sea línea recta? Ahí, en teoría, sí se tendrían que pagar impuestos porque no es línea recta. Vamos a suponer que yo ya no quise seguir pagando mi terreno porque ya no quise invertir en Yucatán y te lo doy. O en cualquier otro lado. O en cualquier otro lado. En Yucatán sí, pero en cualquier otro lado. Siempre van a querer invertir. Siempre vamos a querer en nuestro terreno. Pero ¿qué pasa si yo ya no quiero seguir haciendo los pagos y le digo a alguien más, oye, cómprame pues el terreno que estoy pagando yo? Sobre todo, perdón que te interrumpa, sobre todo es más que nada por los casos de los que no puedan. Son muy contados las personas que de plano pudieran decir, ya no quiero pagar, pero o que ven la oportunidad. Los que ya no pueden por alguna razón, pero pues tampoco quieren perder el tema del dinero, porque también hay penalidades en el contrato, esa es una realidad. Entonces, en vez de perderlo, pues mejor lo traspaso Pasas. o de alguna manera lo cedo, que sería esa parte de la cesión de derechos. Y fiscalmente en esta parte, por eso te decía, que es lo que, nada más quería contextualizar un poco esa parte. Ahí sería, tú tendrías que pagar impuestos si hubiera una utilidad. Si tú compraste tu terreno al inicio y te está costando, no sé, 500,000 pesos y lo terminas traspasando en 550,000, por poner un ejemplo, tendrías que pagar impuestos sobre esa ganancia, si es que hubiera ganancia. Si tú te costó 500 y lo vendes en 500 o lo traspasas en 500, no hay ganancia. Entonces, acabas de decir algo muy importante. Es que a eso quería llegar, por eso contextualicé inversionista. Yo sé que a lo mejor me vas a decir, déjala hablar. Pero
Si no es, bien, si la cesión de derechos no es en línea recta, sí podría generar impuestos si hubiera utilidad, Si hubiera utilidad. pero si no la hay, no se generan. Mira, bien? y a mí me pasó, les voy a contar. ¿Pero estoy bien? Sí, es correcto, es correcto. A mí me pasó tal cual. O sea, había un terreno donde dijeron, oye, ya lo queremos vender, pero era una oportunidad muy buena, ¿no? Mi hermano que es arquitecto me dijo, oye, hay una oportunidad muy buena, compra el terreno e incluso yo lo compré abajo del precio de mercado. Hay casos, a mí me tocó pagar impuestos, que se llama impuesto sobre la adquisición, que suena medio raro y medio impositivo, diría yo, porque a mí me tocó pagar impuestos por haber comprado un terreno abajo del precio, por haber adquirido Es que ahí la el SAT, oferta. yo tengo mis diferencias en esa parte. O sea, si compras muy alto, si Te compras muy cobran, bajo, sí. te cobra. Es como de. Sí, Pero sí. el SAT al final te va a cobrar. Si generaste El SAT te va a utilidad, cobrar por pagas. todo. Si Sí. generaste utilidad, pagas. Y si lo compras abajo del precio de mercado, también vuelves a pagar. Pero si no hubo ninguna diferencia, si quedamos tablas, no tienes de qué preocuparte. Sí es un proceso de informar. El SAT quiere que todo sea muy claro y muy transparente. Por eso es que las operaciones siempre se recomiendan que sean a través de tarjeta, transferencia y que todo esté reflejado en la cuenta bancaria. Porque ahorita vamos a ver otro tema. Si tú ese terreno lo estuviste comprando o pagando en efectivo, ¿cómo le vas a demostrar al SAT que no hubo utilidad? Me explico, ahorita vamos a ver el tema del por qué lo tienes que pagar con tarjeta. Pero bueno, en ese tema, yo una de las cosas es, pues al final del día también hay un límite, hay un monto de efectivo que podemos nosotros disponer. En lo personal, en el tema de los terrenos, bueno, por lo menos los que comercializo, están a lo mejor entre 250,000, entre 500,000 pesos. Entonces, es permitido el tema del uso del efectivo y eso vas a tener la promesa de compraventa de entrada cuando estás pagando y después vas a tener también la escritura con el CFDI para comprobar los 500,000 pesos. Pero si haces el tema de la cesión de derechos, y te estoy hablando como abogado, a lo mejor te estoy hablando con la parte de abogado, ok, yo me estoy agarrando a la ley de lavado de dinero que me permite agarrar y Exacto. poder pagar algo en efectivo, porque yo también lo hago así. Que nada más que yo le digo a mi contadora, resuélvelo, no es cierto, apóyame. No, que agarro y le digo que al final del día es como, no, y es que es eso, o sea, yo agarro, ok, pagué este terreno en efectivo hasta lo que me permite. Sí, digo, yo compré en uno de los desarrollos, me costó menos de, o sea, no sé, menos de 800,000. Luego tengo amparado eso, pero si yo lo quisiera ceder, pues en la cesión de derechos, ahí voy a hablar de la cesión, de los montos. Entonces ahí estoy comprobando también, ¿no? Sí, sin embargo, también tienes que, o sea, Y una ahí voy cosa a es, poner que pues no tuve ninguna utilidad porque pues no la tuve, ¿me explico? o sea, sí, pero tienes que comprobar de dónde sacaste el dinero. Así fuera en efectivo, tú debiste demostrar de dónde salió ese efectivo. Ah, ya, de múltiples donativos de mi mamá que me quiere mucho. Ok, perfecto. Ok, ok. Las mamás y las abuelitas son Sí, hermosas. a Jerry le donan mucho dinero. Bueno, ok, entonces es un tema muy, digo, que al final también, yo creo que aquí no hay ningún agente del SAT, y si hay algún agente del SAT, estoy seguro que tú también lo aplicas, pero hay que aplicar estrategias, yo creo que esa es la parte, ¿no? O sea, el SAT al final, ojo, hay que pagar impuestos. Eso es súper importante y creo que es algo también que cuando aprendemos la barrera mental es como de, yo mucho tiempo viví de, no, yo pagar impuestos, ¿para qué? Pero también me limitaba. Si quieres crecer en el tema de las inversiones, si quieres crecer en el tema de tu emprendimiento, tu trabajo como persona, yo el día de mañana es que soy un empresario inmobiliario enorme, tengo que pagar impuestos, es parte de. Entonces, al final también es esa cultura que nosotros también queremos compartirles, por eso van a ver a lo mejor que estamos relajeando, pero es que sí hay maneras, me explico, hay maneras de poder hacer. You know what I mean. Entonces, al final del día es justo esa parte, entender la parte contable, que no hay ningún problema con el tema de las inversiones, que al final no pasa nada, todo es solucionable. Y pues ya, digo, y al Y es final que no está de más al pagar final, tantito sí, impuesto. tienes que pagar impuestos, pero también se pueden hacer estrategias. Yo soy contadora y a mí no me gusta pagar impuestos, pero sí pago, me explico, pago lo que me toca pagar. A mí sí me gusta pagar impuestos. El SAT no nos está escuchando ahorita. A mí no me gusta, yo siempre digo que yo soy contadora y no me gusta pagar impuestos, pero
llevo una correcta administración, llevo una correcta contabilidad y cuando me toca pagar, pago. Al final, si ustedes quieren hacer una estrategia, crecer su negocio o ya están viendo el tema de comprar terrenos como un negocio, necesitan llevar la contabilidad como un negocio. Si nada más lo quieres por hobby y es tu primera inversión, las primeras son las más fáciles, pero son las que más dan miedo, ¿no? Las personas que compran su primer terreno se paniquean un montón. Ya después es como, ok, tengo que hacer tal proceso y todo se puede ir haciendo más fácil. Mi recomendación antes de, oye, tengo el dinero en efectivo, ¿cuánto puedo pagar con cuánto puedo pagar el terreno en efectivo? ¿Qué efecto fiscal le voy a dar? ¿Necesito contratos? ¿No necesito contratos? ¿Lo tengo que declarar? ¿No lo tengo que declarar? Todo eso son detalles chiquititos que al final con una asesoría de 1 hora y una inversión de chiquitita que no va a ser ni el 10% de lo que te costó el terreno, asunto arreglado. Lo malo es cuando dicen, oye, ya lo compré, ya lo vendí, mi mamá ya me traspasó el dinero y no han hecho nada. Entonces, si vas a hacer estrategia tú solito, no te lo recomiendo, mejor asesoría y todo va a salir bien. Y sobre todo también, lo malo es cuando caes con oportunistas inmobiliarios. También esa es una realidad, porque al final del día, una de las cosas, yo siempre a lo mejor que te voy a sugerir, oye, si tú puedes, yo te voy a pitchar, y eso no es mentira, te voy a pitchar con mi contadora, porque al final le tengo la confianza, lleva mi contabilidad y sé que estoy tranquilo. Pero también por lo mismo es que de alguna manera me apoyo con ella, me asesoro con ella, para en el Jerry me momento. pregunta todo antes de hacerlo. O sea, No, y sobre todo también para el momento de invertir, porque a lo mejor pareciera ahorita que con lo que nos estamos, o sea, el mensaje con el que nos estaríamos quedando a lo mejor es no. Entonces, antes de invertir, tengo que ir con un contador a ver que me diga qué pasa. Y no es que no lo tengas que hacer, porque al final existimos personas que estamos dedicadas al 100% a la responsabilidad de cuidar tu patrimonio y tus inversiones, que al final es como cuando pasa con los extranjeros. Oye, sí puedes invertir, nada más vas a tener que hacer A y B, nada más tenlo en cuenta y puedes ir con estos aliados. Guille es una aliada más de la comunidad y obviamente también la idea es que podamos estar bien, me explico. Y si tú tienes un contador, pues también preguntarle, me explico, pero también hay contadores que se quedaron sí, o sea, es como en el año todo. del Hay, caldo. hay gente que compra terrenos en Yucatán nomás con googlear terrenos en Yucatán y compran el primero que ven. Les puede salir bien, les puede salir mal. Si tú solito nomás quieres andar repartiendo tu dinero, te puede salir Si le bien. picaste a Jerry y lo Ahí te compraste va a a la salir bien. primera, ahí sí te Ahí salió te bien. salió bien. Hay gente, hay muchas Exactamente. estafas, también hay muchos malos contadores. Entonces, nada más es asesorarte Si antes no, de. preguntan el primer terreno a la contadora que también le fue. No, no es cierto, es Igual y, broma. igual y se me inunda por no conocer a Jerry antes de Por tiempo. no conocer a Jerry antes. Oigan, Me pasó. pues Guille, yo creo que con esto me gustaría poder cerrar. Nada más compártenos, por favor, dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales. Digo, van a aparecer, pero que nos lo puedas mencionar. Y yo creo que también ahí pueden asesorías y todo lo demás, pero ¿dónde te podemos encontrar? En YouTube, como Guille Goal Sin Miedo al SAT. En Instagram, mi perfil Guille Goal y el perfil de Sin Miedo al SAT. Y en TikTok, como Guille Goal. Y la verdad es que trae muy buen contenido. Al final, digo, sí, sí se parece al Arqui Diego. Sí, sí, es porque son parientes. No, y la verdad es que son personas que quiero mucho y sobre todo también que respeto como profesionales. Guille, la verdad es que algo que procura mucho es explicarte eso difícil, volviéndotelo algo muy simple. Espero que te haya gustado, inversionista. Muchísimas gracias, Guille, por aceptar dentro de tus vacaciones hacer este episodio. Pues yo sé que aquí hay oro puro. Muchas gracias por tus conocimientos y tu tiempo. ¿Y algo más que les quieras decir a los inversionistas? No, al contrario, que inviertan. O sea, al final, el generar dinero, el tener un negocio y el ser rentables, sí, te va a hacer pagar impuestos, pero también te va a permitir tener tu gustito de me compré mis terrenos, me fui haciendo de activos. Al final, para crecer, necesitamos estar bien con el SAT. Si quieres un negocio rentable, si quieres crecer tu negocio, tienes que estar alineado con el SAT. Invertir es muy bueno y da mucho gusto, es una satisfacción muy buena. Al final, como Jerry lo dice, él es emprendedor, empresario y también inversionista. Entonces a mí también me da mucho gusto decir, oye, yo soy emprendedora, empresaria e inversionista y qué mejor que ustedes también lo puedan ser. ¿Te gustaron los terrenos de ayer? Sí, sí me gustaron los terrenos, no se inundan. Eso. Esos no se inundan. Eso. Y el club de playa también. Ese también estuvo Ahí muy estuvo lindo. ahí sentada en los columpios. Oye, pues muchísimas gracias, Guille. Y a ti, inversionista, déjanos tus comentarios. Me gusta algo que hemos estado generando en este canal y la verdad es muy padre, es que comentes. Yo sé que hay mucha gente que ve el episodio, pero coméntanos, déjanos algo. Oye, ¿te gustó el episodio? Déjanos los comentarios.
¿Tienes alguna duda? Déjanos en los comentarios. A lo mejor no coincides con algo, déjalo en los comentarios. Nadie tiene la verdad absoluta. Hoy te dimos una parte que hemos aprendido y espero que te sea de utilidad. Compárteselo a alguien que esté también a punto de invertir en Yucatán igual y evitas que sea estafado. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en un siguiente episodio.